Listo, vamos a comenzar. Bueno, Oftalmono y yo vamos a dar el tema de glaucoma pigmentario. Siguiente. Vamos a ir hablando salteado, porque lo hicimos en base al libro de Shields, pero la manera en que lo acomodan no nos gustó, entonces lo pusimos como nos va. Dale, siguiente. Vamos a comenzar con terminología, al igual que en glaucoma por pseudoexfoliación, pues no siempre va a ser la dispersión de pigmento un sinónimo de glaucoma pigmentario. Para empezar, primero tenemos el síndrome de dispersión pigmentaria, que es la separación del pigmento del iris sin ningún dato de daño neurológico, de daño glaucomatoso. Se caracteriza por permitir una transiluminación característica del iris, pigmentación de la malla y disminución, un aumento en la pigmentación tanto de la malla como del endotelio. La hipertensión ocular pigmentaria es el síndrome de dispersión pigmentaria sumado a un aumento en la presión intraocular sin una asociación a neuropatía glaucomatosa, que como todos sabemos aquí, pues el hecho de tener la PIO alta no es tampoco un sinónimo de tener glaucoma. El glaucoma pigmentario, por su parte, es todo lo anterior sumado a evidencia de daño glaucomatoso. ¿Qué evidencia? Pues lo llevamos viendo todo este mes. Siguiente, por favor, Mari. Entonces, aquí podemos ver un ejemplo de cómo está pigmentada nuestra línea, pero no tiene datos, hasta donde sabemos, de neuropatía glaucomatosa. Bueno, vamos a hablar un poquito de etiología. Vamos a tener una concavidad posterior del iris, como se ve aquí en esta imagen, ¿ok? ¿Esto qué va a causar? Va a causar un roce con el cristalino y de esa manera se va a liberar el pigmento que más adelante vamos a ver por qué se ocluye, ¿ok? También va a haber un roce irido-lenticular, como ya mencioné, y por la liberación del pigmento. También vamos a ver unos ciertos signos de cómo se empieza a desgastar este iris y cómo va a dar defectos de transiluminación. Siguiente. Bueno, las fibras de la zónula también van a estar insertadas de manera más anterior al cristalino o a la cápsula del cristalino. De esto se dieron cuenta porque empezaron a notar en los defectos de transiluminación y como cuando dilataban la pupila, como esas fibras estaban más anteriorizadas, que ¿qué hacen? A la hora de acomodar el iris, tienden a subir un poco más el cristalino y como tenemos esta concavidad posterior que se observa aquí, pues bueno, había este roce irido-lenticular. Sí, ¿alguien sabe por qué con la edad, o alguien leyó por qué con la edad este roce empieza a ser menor? No. Ajá, se empieza a hidratar el cristalino, esto se empieza a hacer más grande, empieza a empujar y el diafragma del iris se empieza a nivelar, ¿ok? Siguiente. No, porque empieza, ya ves esta concavidad del iris, ese se empieza a subir, ¿vale? ¿Cómo va a causar la obstrucción de este trabéculo? Bueno, van a hacer varias cosas. Primero, las células trabeculares van a empezar a fagocitar esta melanina que se empieza a soltar, ¿ok? Van a tener, bueno, el trabéculo no va a poder guardar esta melanina, va a empezar a través de vacuolas a tenerlas en su interior y van a empezar a dejar de funcionar. Entonces, esto va a causar una apoptosis celular, de tal manera que van a liberar pues citoquinas, factores de inflamación, y va a haber una migración de macrófagos hacia ese trabéculo, el cual también van a intentar ayudar y bueno, se va a estancar y vamos a tener reducción del colágeno trabecular,
y una reducción de salida del humor acuoso, ¿ok? O sea, no es en sí el pigmento el que va a tapar el trabéculo, sino que va a ser esta manera en la que estas células trabeculares van a dejar de funcionar, van a causar apoptosis y bueno, va a haber una rigidez trabecular como tal. Siguiente. Bueno, algunos factores de riesgo, principalmente ser joven, la relación de sexo está 2:1 con prevalencia de masculinos, pacientes miopes, pacientes en la tercera década de la vida, pacientes caucásicos, con asociaciones familiares y con algún grado de síndrome de dispersión pigmentaria. O sea, por primera vez, ser blanco menemista no es ser privilegiado, ¿no? Entonces, bueno, vamos al siguiente, por favor. Entonces, algunos factores de riesgo también específicos, la disgenesia mesodérmica congénita, es una patología caracterizada por una alteración en el gen 7q35q36. Usos de Krukenberg, también de presentación familiar, que ahora, la presencia del uso de Krukenberg es un sugestivo, pero su ausencia no es un dato, no nos puede descartar la presencia de un glaucoma pigmentario. Pacientes con personalidad A, con estrés, con depresión, con manías, ¿no? Parece que lo están describiendo, pero ok. Pacientes con ICL, ¿no? Y esta patología, en lo personal, creo que es considerablemente interesante porque tiene una física, una lógica muy mecánica, ¿no? O sea, si tenemos un ICL, que lo tenemos acá, que esté tocando con un iris que por sí sea cóncavo, entonces va a haber dispersión de pigmento. El movimiento del humor acuoso hacia la cámara anterior mueve este pigmento, como vimos en la fisiopatología, y pues se va a estar depositando en los ángulos camerulares. ¿Qué pasa, no? Para los que han visto cómo funciona una bomba de agua, que yo creo que todos, ¿no? ¿Qué pasa si yo le echo un poco de tierra a una cisterna? O sea, realmente no pasa gran cosa. Pero si yo estoy echándole tierra a esa cisterna todos los días durante 1, 10, 15 años, pues esa bomba se va a tapar. Y es el mismo mecanismo que se sostiene en este glaucoma. La acumulación constante del pigmento a lo largo de las décadas nos va a provocar la patología. Aquí precisamente tenemos cómo va progresando, la probabilidad de progresión de síndrome de dispersión pigmentaria a glaucoma pigmentario. Y es una relación bastante sencilla. A 5 años, un 5 a 10% de riesgo, a 15 años, un 15%, a 35 años, un 35% de riesgo de progresión. Exacto. Gracias, doctor. Adelante. ¿Está notando alguna diferencia entre el de 3 piezas o el Sulcoflex, que es el que está adaptado para el sulcus? No, pero sí, no hay aquí en México, creo. No. Okay. Es que una vez comentó el doctor Guillo que ese era el especial y que iba a llegar pronto, como el primer año, pero no sé si ya haya llegado o algo así. Pero, okay. Bueno, escucharon a Luis, un locatario, hacer una pregunta interesante. Muy bien, siguiente, por favor. Bueno, el Shields menciona ciertos riesgos en un estudio que hicieron de 111 pacientes y se dieron cuenta de ciertos factores de severidad, ¿ok? Se dieron cuenta que el sexo masculino, la miopía, el presentar el uso de Krukenberg y el ejercicio eran factores por el cual aumentaba la severidad. ¿Por qué el ejercicio? Bueno, menciona el libro que hay un aumento del grosor coroideo, entonces eso causa mayor roce. La verdad es que dicen también que el uso de pilocarpina para hacer ejercicio nos ayuda bastante para que no pase eso. Otro factor de riesgo que mencionan, pero también está medio controversial, es la raza negra. ¿Va? Siguiente. Los hallazgos clínicos vamos a dividirlos por
por sección. Primero, en córnea, el uso de Krukenberg, del que ya hablamos, es una acumulación del pigmento que por la turbulencia del humor acuoso, que se mueve de forma también vertical, se va a depositar en el ápice corneal y a su vez va a ser fagocitado hacia el endotelio y vamos a ver esta forma tan típica. Perdón, como reitero, como decíamos hace un momento, la presencia de este uso nos puede sugerir el síndrome de dispersión pigmentaria, nos debe orientar a buscar características glaucomatosas, pero el hecho de que no esté tampoco nos puede descartar la patología. Siguiente, por favor. En el iris, como mencionábamos al principio, la transiluminación, este aspecto radial al transiluminar es bastante típico. Son áreas en las que el pigmento se ha dispersado, si no es que demasiado, pues se ha desgastado también por este toque iridiano, ¿no? Que puede estar haciendo el cristalino, puede estar haciendo el ICL o pues puede estar sucediendo de forma idiopática. Entonces, igual, su presencia es diagnóstica, su ausencia no descarta la patología. Entonces, ¿qué más con respecto a iris? Este pigmento no desaparece, este pigmento no se reabsorbe, estos granos de pigmento van a estar flotando en cámara anterior. De hecho, con esto podemos hacer un diferencial con uveitis, ¿no? Es muy fácil, de por sí, diagnosticar la uveitis, ver la celularidad no es precisamente sencillo, pues bueno, ver estos granos de pigmento nos puede orientar. No está mal no ubicarlo de primera instancia, sino que la presencia de cualquier tipo de celularidad, sea pigmento, sean células proinflamatorias o lo que sea, debe ser orientativo hacia que algo no está bien en nuestro paciente. Entonces, heterocromía asociada es un fenómeno muy interesante. Si la dispersión pigmentaria es lo suficientemente notable, podemos pensar que el paciente pues tiene esta característica. La que se ve. Perdón, el doctor comenta que en la imagen superior izquierda el principal diagnóstico es con una uveitis de Fuchs, cuando se vea este aspecto del iris despigmentado pero con parches de pigmento. Si recordarán, por ejemplo, al cantante David Bowie, la heterocromia que él presentaba es total, ¿no? O sea, no hay de dónde hacer ahí diferencia. Y también, pues bueno, la presencia de cataratas es esperada. Siguiente, por favor. No, aquí no se alcanza a ver muy bien, pero se pueden ver los pequeños gránulos que están depositados sobre el iris y sin embargo, pues no están pigmentando. Gracias. Bueno, otros hallazgos clínicos tenemos en depósito de pigmento en zónulas del cristalino, que nos puede dar también a su vez un poco de debilidad zonular. La línea de Saint-Meyer en la cápsula posterior por acumulación del cristalino, también conocida como tira de Scheye. Exacto. Esta, a diferencia del uso de Krukenberg, sí es patognomónica del síndrome de dispersión pigmentaria y nos habla de un síndrome avanzado. Por gonioscopía podemos ver la que creo que es el signo que más he escuchado en estos 3 años, la línea de San Pablo. Exacto. Se me olvidó. ¿Qué puedo hacer? Un lapsus brutus. Muy bien. Entonces, hallazgos en fondos de ojo es, en este artículo que les presento aquí, nos relaciona en un 6.4% el desprendimiento de retina con el glaucoma pigmentario, la aparición de degeneración en látiz en un 20% y rupturas de espesor total también en un 12%. Obviamente, sumado a esto, por supuesto, están los hallazgos típicos del glaucoma, que pues, es el tema que debemos
de buscar, ¿no? Pero es bueno también tener en consideración alteraciones retinianas que nos van a exigir un seguimiento más minucioso, ¿no? No solamente, sí, tiene la papila excavada, ¿no? Muy bien. Bueno, ya que pasaron varios años de que el paciente se le empezó a tapar el trabéculo y que ya no empezó ya hay un daño, pues, si no lo encuentran, empieza a haber una etapa que se llama burnout, en la que, como ya mencioné, se empieza a hidratar el cristalino, empieza a haber una miosis más, con la edad el ojo tiende a ver más miosis y empieza a haber un signo de pigmentación reversa. Entonces, ya empieza a haber menos daño. Se empieza a lavar el trabéculo, más que nada el inferior. Se empieza a desaparecer el pigmento porque ya no existe ese roce iridolenticular. Entonces, dicen que con el tiempo empieza a progresar menos. O sea, primero tiene una etapa de progresión y ya luego empieza a disminuir. ¿Va? ¿Siente? Bueno, hablando del tratamiento, existe una clasificación que la menciona Richter, que va a clasificar a los pacientes en 4 grupos, ¿ok? Va a ser el grupo 1, que es dispersión inactiva y la PIO estable. Luego existe la dispersión activa con PIO estable, dispersión activa, glaucoma progresivo y PIO elevada, y dispersión inactiva, progresión, PIO normal o elevada, ¿ok? Aquí los más importantes que tenemos que tomar en cuenta y que la bibliografía menciona que sí debemos dar tratamiento son los últimos 3, ¿ok? Siguiente. Sumado a esto, en la bibliografía consultada también tenemos esta clasificación, nada más que es una descripción un poco más allá de la que hizo Richter, y solamente quiero señalar este último estadio, ¿no? El pigmento se aclara de la malla trabecular y la presión intraocular se comienza a normalizar. Se ve una pigmentación inversa, llamada de esta manera, en el cual la malla trabecular inferior está mucho menos pigmentada y la superior está más pigmentada, cosa que se esperaría que fuera al revés. Entonces, solamente para que tengamos esto en cuenta, porque cuando el paciente llega a este estado, pues obviamente la patología glaucomatosa ya está avanzada. Eso ocurre por la gravedad del humor acuoso, cómo llega y se va para abajo. Entonces, por eso empieza a lavar el ángulo inferior. ¿Va? ¿Siguiente? Bueno, como ya les mencioné, cuando estamos en este estadio, dispersión inactiva y PIO estable, hay que darle nada más puro seguimiento, ¿ok? Siguiente. Pero ya cuando tenemos los otros 3 clasificaciones, ya hay que empezar a dar tratamiento, ¿ok? El tratamiento de elección va a ser la IP periférica. ¿Por qué? Porque va a igualar las presiones de las cámaras, va a causar que esa concavidad del iris se aplane, vamos a mejorar el bloqueo pupilar inverso y va a reducir la liberación de pigmento, ¿ok? Entonces vamos a ampliar las cámaras, vamos a igualar sus presiones y de tal manera va a haber una mejor dinámica de humor acuoso. Siguiente. En Shields menciona estos 2 estudios, uno de 46 pacientes, en el que encontramos una disminución de 4 milímetros de mercurio de un seguimiento a 2 años. Hicieron IPs en un ojo y en otro no. En el que hicieron IP encontraron una disminución de 4 milímetros de mercurio en comparación con el ojo no tratado. Entonces, también nos ayuda a bajar la PIO como tal. Y en otro estudio en el cual hicieron lo mismo, una IP periférica en un ojo y otra en el otro no lo hicieron, encontraron una elevación de 5 milímetros de mercurio en el 52% de los ojos no tratados. O sea, no nada más nos ayuda a bajar la presión, sino nos ayuda a que no se eleve. Entonces, por eso es el tratamiento de elección. ¿Ok? Siguiente. Bueno, tratamiento farmacológico, antes usaban mucho la pilocarpina, la dejaron de usar por los factores, por los eventos adversos que encontraron. Había una miopización y aumentaba el riesgo de DR, como ya mencionó el doctor. Si además tienen un factor de riesgo para presentar DR, esto todavía lo aumentaba más. ¿Qué
Podemos usar pues beta-adrenérgicos, inhibidores de la anhidrasa carbónica y análogos de la prostaglandina. ¿Cuándo los empezamos a usar? Cuando notamos que la IP no fue suficiente y necesitamos añadir otro medicamento. ¿Ok? Siguiente. Bueno, también describe un poco el SLT, también lo podemos usar, pero como ya lo hemos visto en otras clases, su duración de efectividad pues no es tanta, pues tenemos que volver a hacer otro retratamiento. Y ya como última opción sería la trave, ¿ok? Cuando ya no el tratamiento farmacológico, ya le hicimos IP o hasta ya una SLT, bueno, ya le podemos hacer una trave para mejorar esa presión, ¿va? Como diagnósticos diferenciales, pues bueno, nos vamos a enfocar en ciertos signos que vamos a presentar. Como ya mencionaron en la clase pasada, el glaucoma por pseudoexfoliación también puede presentar uso de Krukenberg. También en la uveitis, como ya lo mencionamos ahorita, específicamente la de Fuchs, pero también como vemos esos gránulos de pigmento flotando, se puede confundir con cierta celularidad. También la melanosis ocular, que no como tal, la verdad es que yo vi imágenes y ahí tenemos una imagen, pues bueno, pero también por el hecho de esa pigmentación, se puede llegar a confundir. Y por último, pues el melanoma, más que nada el melanoma presentado en el iris, ¿no? Siguiente. Pues sea todo. Solo una cosa. Algunos artículos sobre el tratamiento mencionan una opción en especial. Dicen que la pilocarpina, sí, como dice el doctor, ¿no? Por un lado, sí es una opción, pero los efectos del dolor de cabeza, ¿no? El hecho de que es un poco más irritante, algunos pacientes no lo toleran muy bien, pero sí se sugiere el latanoprost como una opción viable y bien tolerada. Y pues bueno, sobre la IP creo que es de las contadas ocasiones en las que estaría indicado, al encontrar un síndrome de dispersión pigmentaria, realizar una IP. Entonces, la IP se puede hacer desde que es síndrome o hasta que tiene glaucoma. Eso, a mi entender, esto es algo totalmente personal, yo creo que sí, no sé, doctor, si usted tiene una opinión diferente. Y no nota que se realiza principalmente con las actividades que mencionamos en el sector de estrés, sí la pueden realizar para nivelar las lesiones y evitar una progresión. Pero si siempre se mantiene estable, solamente hay utilización de pigmento, la persona intraocular está bien, no hay ningún dato de daño, pues También un dato clínico que presentan los pacientes a la hora de hacer ejercicio es que empiezan a tener visión borrosa, ¿ok? Y ya por eso, si acude a consulta y empezamos a ver ese pigmento, pues ya nos está indicando de que puede haber cierto daño, ¿no? la última. Bueno, como última diapositiva, Hasekura Tsunenaga fue un samurái, obviamente japonés, Hasekura Tsunenaga, que vivió hacia el siglo XVII, era hijo de unos nobles de media cuna, fue un representante del shogunato japonés en Europa y en México. De hecho, él nació con el nombre de Yuichi, no era realmente un noble muy Yuichi. Entonces, él fue adoptado por otro samurái de mucho más alta cuna que le dio el apellido de Hasekura. Sin embargo, este hombre, no recuerdo muy bien qué crimen cometió, algún crimen contra el shogunato y fue obligado a cometer suicidio ritual. Por ley, su hijo adoptivo, Hasekura Tsunenaga, estaba obligado a cometer también suicidio, pero él tenía la fortuna de ser amigo de uno de los grandes daimyos de su época, Date Masamune. Entonces, por esta amistad se le dio la oportunidad de cometer suicidio ritual o venir a las Américas en una misión de paz, ¿no? Entre las naciones, ¿no? Para ir hacia Europa. Entonces, de una u otra, ¿no? Los románticos de la historia dicen que no, que lo hacía porque estaba interesado en el cristianismo, etcétera. Pero la realidad es que, pues, igual, si me ofrecieran irme a un país feo o matarme, pues, o sea, pues estoy en Guatemala, ¿no? Entonces,
Muy bien. Entonces, Hasekura, al llegar a México, ¿no? Fue uno de los primeros japoneses en visitar las Américas hasta el momento. Pasó por Ciudad de México, de hecho estuvo en la catedral, en la iglesia de San Francisco, ahí sobre Madero, en la ciudad. Él pasó a Europa y se convirtió al cristianismo, fue recibido por el Papa Pablo V e incluso se le dio la ciudadanía romana. Entonces, sin lugar a dudas, es uno de los ejemplos muy sonados sobre la apertura de Japón hacia el resto del mundo, que hasta el momento había sido extremadamente limitada. Los japoneses no llevan una política muy buena con respecto a los extranjeros. De hecho, unos 50 años antes, las misiones jesuitas eran ejecutadas por querer meter el cristianismo a Japón. Y nada más. ¿Dudas? Hola, ¿se escucha? Espéranos, primero Luis. Sí, VM. Se encuentra en el lugar. La concavidad posterior del iris. Pero puede no estar, güey. O sea, realmente aquí los talleres Si quieren ver aquí. Sí. Como que hace la Ahora sí, ¿tienen una duda de los de Zoom? Sí, yo. Buenos días. Adelante. Mi duda es si los mix de drenaje como el iStent están indicados en el glaucoma pigmentario o se terminarían ocluyendo por el pigmento. Sí podrías utilizarlos. La indicación de los mix es ángulos abiertos y que tengan un daño leve a moderado. Mientras tú sigas manteniendo esos niveles, se pueden utilizar. Yo no he leído algún artículo o algo que diga que por ejemplo, el iStent se tape por el pigmento. En realidad es muy pequeño y como hay flujo de acuoso, no tendría por qué estarlo tapando. Entonces sí se podría utilizar. Súper, gracias. Hay ciertos glaucomas que afectan principalmente a pacientes jóvenes. Síndrome de dispersión pigmentaria es uno de ellos. ¿Qué otro afecta a jóvenes? Sí, también, congénito juvenil. ¿Qué otro? Hablemos más como de secundarios. Por uso de esteroides, uveítico. El síndrome de Posner-Schultzman clásicamente se presenta más en pacientes jóvenes. Uveíticos, secundarios a esteroides y pigmentarios. Esos son como los más frecuentes que tienen que estar buscando en un paciente joven. Es muy raro encontrarlos. Pigmentarios yo he visto pocos, unos 3, 4, si no recuerdo. Al hipermétrope se bloquea hacia arriba. Al miope, como en este caso, se bloquea hacia abajo. Ese bloqueo inverso que nosotros quitamos con la iridotomía. ¿En qué casos? Justo como lo comentábamos. Nivelas las presiones intraoculares, se mantienen las dos cámaras con presiones similares y eso evita que se estén presentando más episodios. El tiempo de evolución es largo porque se tiene que pigmentar toda la malla, se tienen que hacer todas las modificaciones en la zona trabecular que ya les comentaba. El SLT funciona muy bien en ellos. Yo antes de iniciar algún tratamiento hipotensor, yo me iría por SLT, se repetiría y las veces que se alcancen. Si son 2 o 3, pues bueno, ya lo libraste algunos años de estar utilizando medicamentos. Al igual que por pseudoexfoliación, como toda la malla tiene mucha melanina, va a funcionar bastante bien. Entre más hipertenso, más disminución de la presión intraocular con el SLT. Yo había escuchado que hay un punto en el que se puede, como eso, con lo que dijeron, como dejar de usar medicamento
si ya se terminó de despigmentar el iris. Entonces, pudiera ser, o ¿en cuánto tiempo pasa esa estabilización? Pues son años, principalmente en los pacientes ya más grandes. Hay, hay otro síndrome que se llama síndrome de inserción anterior de fibras zonulares, en donde las zónulas se van mucho más hacia el centro, y eso también puede estar generando roce con el pigmento, y cuando lo dilatan ven con pigmento las fibras zonulares radiadas. Se ve ahí con pigmento cómo se ve toda la inserción de las zónulas, y eso también te puede generar dispersión pigmentaria. Secundarios o inducidos o iatrogénicos, pues dejar un lente intraocular monobloque a nivel del sulcus, eso puede estar generando lo que comentabas del ICL. Hay que tener mucho cuidado con los CLT, que la verdad son muy buenos, pero calcularlos sí implica cierta maestría, ¿no? O sea, hay que calcular qué tanto nuestro cristalino está sobresaliendo a la línea que va ya muy más, ¿no? Ahí se miden positivos o negativos. Por debajo está bien, se considera como negativo, para tantas micras. Hay que calcular también la distancia de lápiz del cristalino hacia esta línea. Entonces, es complicado. La verdad es que sí, es un procedimiento, es una cuestión que puede aprendizaje bastante alta. Tiene muy buenos resultados, pero en verdad, si no está bien colocado, pues sí tiene consecuencias graves para el paciente. Yo, una cosa que me llamó la atención es que este glaucoma, tanto este como el subjetivo, están caracterizados de que tienen ángulo abierto o cerrado. Eso no son glaucomas de ángulo abierto. No nada más porque parecería lo contrario, ¿no? O tendríamos que pensarlo por la acumulación del pigmento. Muy bien. Pues bien, muy completa. ¿Alguien más tiene alguna duda, pregunta? Si tuviéramos iris café o iris bombé, de todas formas, el tratamiento con SLT nos ayudaría, siempre tengo. Bueno, es que aquí ya es una entidad totalmente diferente. El iris plató ya está considerado o puede ser un cierre angular por la configuración que tiene. Si tú alcanzas a ver la malla trabecular, puedes hacer SLT. Si no la alcanzas a ver, en realidad no se puede hacer. Pero el manejo en plató es diferente. Primero se hace una iridotomía, esto ya cambia de configuración a síndrome, y posteriormente puedes hacer una iridoplastía primero, con argón, para que todo ese iris cambie su configuración y se aplane más. Si una vez aplanado tú alcanzas a estar viendo la malla trabecular, puedes hacerlo. No es tan común, no es lo principal es un glaucoma de ángulo abierto. Pero sí se puede hacer. Y si tienes un bloqueo con iris bombé, pues la indicación es una iridotomía. Bueno, muy bien. Listo.